Ya prepárate, mi pueblo, muy atentos todos pues, que ha llegado ese momento, descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros, ha llegado con su lengua, afilada y muy directa, ese que llaman Gastón, déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. ¡Ah! Muy buenas tardes, mi pueblo, muy buenas tardes. Hoy, sábado, vamos a hablar de un tema, vamos a tratar de interconectar un tema mitológico con la realidad que estamos viviendo en nuestra Venezuela, sometida por un régimen donde un colombiano cucuteño es el dictador de Venezuela bajo las órdenes de una pequeña potencia caribeña que se llama la Cuba comunista. Y este episodio lo vamos a titular El ocaso de los dioses. Ya oficialmente se han cumplido 25 años, que es lo que tarda en desarrollarse completamente una generación desde que nace hasta que llega a la madurez. Y todavía tenemos, ahora más que nunca, tenemos este problema enquistado en la médula de la historia de nuestra nación. Pero ya es hora de hablar del ocaso de los dioses. El ocaso de los dioses es un relato que nace de la literatura nórdica, germánica, escandinava, donde relatan de cómo los grandes dioses de esa mitología, Odín, Thor, Balder, entraron en una decadencia tal que terminaron decayendo, muriendo y arrastrando en su caída al universo entero. Esto fue lo que nos pasó a nosotros en la Cuarta República, que después de 40 años ininterrumpidos de democracia, ¿verdad?, hubo una pudrición total en la dirigencia económica, en la dirigencia política, en la dirigencia social, en todos los ámbitos de las fuerzas vivas de la Venezuela de entonces. Porque cuando Chávez irrumpió en el escenario político nacional, había un Rafael Caldera lleno de resentimientos, lleno de rencores, lleno de ambiciones, cuyo objetivo en ese ocaso era destruir la figura de Carlos Andrés Pérez, que fue la única figura política, aparte de Betancur, que le hizo sombra a las ambiciones de Rafael Caldera. No olvidemos que Rafael Caldera fue el eterno candidato de la democracia cristiana, o de él mismo, porque a él no le importaba mucho ya la ideología en la cual se formó. Digamos, desde los 40, desde los años 40. Fue muy persistente en eso. Fue el eterno. Las veces que no pudo ser candidato era o porque se lo prohibía la Constitución o porque era presidente. Lo más lamentable de Rafael Caldera, mi pueblo, es que él llegó a la presidencia la primera vez por una división de Acción Democrática, cuando hubo aquella famosa división cuando se escogió como candidato a Gonzalo Barrios, candidato sumamente mediocre, y se dejó de un lado a la figura de Luis Bertrán Prieto Figueroa. Y Caldera gana por poco margen, un margen pero estrechísimo, que la combinación de la gente que se fue con Prieto Figueroa, que conformó el partido Movimiento Electoral del Pueblo,
de tendencia socialdemócrata, si se hubiese sumado eso a lo que era el Partido Acción Democrática tradicional, cuyo abanderado era Gonzalo Barrios, Caldera jamás hubiese llegado a la presidencia de la República. Y eso lo hubiese frustrado aún más. Caldera fue el culpable de un indulto que se le dio al golpista Hugo Chávez Frías. Él llegó a la presidencia en una segunda ocasión. Él prácticamente fue el destructor de su partido de toda la vida, que era el Partido Social Cristiano Copey. Y llegó de abanderado de aquello que llamaron el chiripero. Chiripa, para los que no saben, es una pequeña cucarachita que es más nociva y destructiva y más difícil de perseguir que la cucaracha grande tradicional. En ese chiripero, conformado mayormente por partidos de la izquierda y muchas veces de la izquierda rancia, en ese carro llegó Rafael Caldera. Indultó a un Hugo Chávez que no era que no mereciera el indulto, que no lo merecía, era que no procedía legalmente un indulto, porque Hugo Chávez estaba preso por su intento de golpe, pero no había sido formalmente condenado, no tenía una sentencia firme, entonces no procedía el indulto de Rafael Caldera. Y ahí en adelante ya la historia es conocida por todos. El pueblo se dejó llevar por este jamelín y esta flauta del populismo, por este encantador de serpientes, y 25 años después estamos muy jodidos y seguimos jodidos. Afortunadamente, después de 25 años se está produciendo otro ocaso de los dioses, en este caso de los demonios del chavismo. Sabemos que cada uno de ellos no es que se están defendiendo, ellos se están alcahueteando unos con otros porque saben que la caída es inevitable. Venezuela ha llegado a ser de tal manera un estado fallido que no hay un claro gobierno central, que hay tribus, más bien, hay tribus. Está la tribu de Diosdado Cabello, uno de los golpistas originales, en ese entonces era teniente, que recuerda mucho la anécdota de que cuando lo atraparon se orinó en el uniforme. Ese Diosdado Cabello. Por eso es que ahora anda de guapo, pero rodeado de todo un círculo de guardaespaldas, porque los cobardes actúan de esa manera. Está, como dije, Diosdado Cabello, está el grupo, la tribu de Maduro, la tribu de los hermanitos Rodríguez, y así varios sectores que son los que se han repartido las riquezas y el destino de Venezuela. Pero estos demonios, que no los voy a llamar dioses, de ninguna manera, están llegando a su ocaso. Bien, en el ocaso de los dioses que originalmente yo les comentaba, se me ocurrió porque estaba leyendo este libro de mitología general, que es parte de mi biblioteca. Imagínense ustedes, este libro fue publicado en 1965. Ese es un compendio de un autor francés que trae mitología de los 5 continentes, de todas partes del mundo. Y leyendo y escuchando un poco de la música de Wagner, porque me encanta la ópera, me encanta la música clásica, aparte del rock de los años 70, 60, principios de los 80. Todos esos clásicos, Led Zeppelin, Black Sabbath, Jethro Tull, me gusta Kiss, me gusta todo ese tipo de música, no tanto a ese rock psicodélico de Marilyn Manson, pero algunas canciones me agradan, yo escucho de todo, pero me muevo entre esos dos extremos, el rock y la música clásica, me encanta. Y escuchando a Wagner y leyendo este libro, leí un poco de cómo es que fue la caída de esta
este grupo de dioses mitológicos. Porque hay una cosa curiosa, mi pueblo. Hay una cosa curiosa. Casi todas las mitologías de todos estos pueblos clásicos, hablamos de romanos, de griegos, de babilonios, de egipcios, de estas religiones nórdicas, casi todos esos panteones de dioses tienen una característica en común, que sus componentes, sus dioses, no son eternos, no son fuerzas eternas, tienen fecha de caducidad, no son enteramente mortales como los humanos, pero sí tienen una fecha de caducidad y son sustituibles por otro grupo de dioses que vienen detrás. Por ejemplo, en la mitología griega está el caso de que hubo un tiempo en que gobernaron los titanes, los gigantes, hasta que llegaron los olímpicos, comandados por Zeus, y destronaron a estos y se convirtieron pues en la fe dominante en esas mitologías. Zeus, o su equivalente romano Júpiter, y en este caso voy a hablar del equivalente nórdico, que es Odín. Mucha gente conoce en esta época a Odín por las películas, a Thor por toda esa saga de aventuras, pero muy poca gente ha leído de verdad un venerable libro de mitología donde se explica todas las características de cada uno de los dioses de estos sistemas mitológicos. En Escandinavia tenemos a los Ases y a los Vanes. Los Ases eran los dioses como Odín, como su hijo Thor, y había otra raza de super seres llamados los Vanes, que prácticamente eran sus rivales, aunque los Vanes eran menos guerreristas, menos sangrientos, pero a la final fueron a una batalla decisiva contra los Ases de Asgard. ¿Por qué caen estos dioses? Voy a leerles aquí un trozo que me parece súper interesante, donde habla de la caída de los dioses nórdicos. Hablan de que hubo un incumplimiento de la palabra, un incumplimiento de los contratos, una baja calidad moral. Los dioses llegaron a un punto en que no honraban su palabra, y todo era lo que decimos en términos criollos en Venezuela, una trácala, para sacar ventaja de los genios, de los vanes, de los humanos. Y esa ruptura moral fue lo que causó que el universo conjurara en contra de estos dioses. Hubo una gran guerra. En esa guerra murió Odín. Imagínense ustedes que muera el dios supremo de un panteón. Murió Thor. Thor murió por mordidas que le dio una serpiente mitológica. Odín murió por uno de esos dioses que tenía el aspecto de un lobo gigantesco. Lo engulló con su mandíbula. Hubo caos en el universo. Hubo conmoción. Pero de esa conmoción surgió un panteón de dioses completamente nuevos, liderados por quien llaman el hermoso Balder, y otros dioses menores del antiguo panteón sustituyeron a estos, y el mundo recobró su equilibrio, su paz y su normalidad. ¿Qué tiene que ver esto con Venezuela? De que hubo un momento, y este ciclo no es un ciclo estático, o sea, de una sola vez, esto es un ciclo que se repite mucho en todas las mitologías mundiales, exceptuando las religiones semíticas
que ya voy a hablar de eso. Esto viene a colación porque en Venezuela hubo una caída moral sumamente grande, como les dije al final de la democracia. Una caída moral cuya cabeza visible fue la segunda presidencia, o sea, cuyo comienzo, digamos, mejor dicho, fue la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, que durante el acto de toma de posesión aquello fue tan grandilocuente que lo llamaron la coronación de Carlos Andrés Pérez. Poco después de eso se produjo el Caracazo. Y tuvo una continuidad en todas las traiciones. La traición que le hizo un canachemata a Carlos Andrés Pérez. Y después la nefasta presidencia de Rafael Caldera. Y toda esa confusión que derivó en la irrupción de Chávez y en que la gente quisiera un cambio sin ver las consecuencias de ese cambio. Porque los cambios se hacen en las instituciones, los cambios se hacen a través de liderazgos, pero siempre manteniendo las instituciones, sosteniendo la Constitución. ¿De qué vale, mi pueblo, que Venezuela desde su primera república, en 1810, hasta ahora, haya tenido 60, 65 constituciones? ¿Eso a qué va? ¿Eso en qué cambia la situación? Si nosotros lo que queremos, o sea, los grupos sociales, humanos, lo que queremos es paz, un marco legal donde se pueda trabajar, donde todos seamos iguales ante la ley, y eso no lo garantiza un pedazo de papel. De hecho, el Reino Unido nunca ha tenido una constitución formal, escrita, y ahí están, y fue uno de los imperios tan poderosos que en sus territorios jamás se ponía el sol, sus territorios a nivel mundial. Entonces, bueno, el chavismo llegó como reformando no solamente la Constitución, la bandera, todo, cambiando nombres, el nombre del país. ¿Y eso para qué? ¿En qué nos ayudó eso? Entonces, bien, pero ahora el caos le toca al chavismo, porque a pesar de todas las trampas, a pesar de todos los robos de elecciones, todos los robos de las riquezas naturales, todo el sometimiento de la sociedad y todo el desastre tribal que han hecho, que han convertido a Venezuela en un campo minero, ya les toca la hora de que haya un ocaso. Y lo más probable, y yo no soy adivino, a mí no me gusta adivinar, a pesar de que yo tengo una bola de cristal por aquellas cosas de que le dije que me gustaba la investigación paranormal. Esta es una auténtica bola de cristal, sin mancha ninguna. ¿Ven? Esta es una auténtica bola de cristal. Esto complementa lo que les dije ayer sobre mi afición por Harry Potter. Aunque tengo esa bola de cristal, a mí no me gusta hacer predicciones, ni creo en predicciones, pero sí leo la historia, pero sí leo libros como este libro de mitología. Se hago ciertas lecturas que me permiten visualizar que ya llegó la hora y el momento del ocaso en este caso de los demonios del chavismo. Y yo creo que la caída de esa gente viene con una implosión desde adentro de ellos. Yo no niego que tenga que haber un componente de violencia en un momento dado para salir de esta gente. Yo no lo niego, no lo promuevo. Me da hasta temor hablar de eso, de que nos matemos entre venezolanos. No quiero caer en eso de que yo estoy diciéndole a los de allá, que están metidos allá, sufriendo aquello, que tienen que rebelarse de manera armada y matarse entre ellos. Y después nosotros que estamos en el exterior volver o simplemente colaborar con suplementos médicos, comidas y cosas. Porque eso es triste y es duro. Y mucha gente nos ha reclamado a los que estamos en el exilio, que los muertos los tienen que poner ellos. Es un tema muy delicado que debe ser abordado con cierto tacto. Entonces, pero yo creo que la violencia, porque ellos están acostumbrados a eso, va a empezar desde adentro del mismo régimen.
Y en ese devenir de la palabra inexistente, de los contratos inválidos, en todos esos errores, va a llegar un momento en que por ahí se le van a quebrar las patas al régimen y por supuesto con la acción decidida de una ciudadanía que no va a abandonar sus luchas y sus aspiraciones, porque la lucha continúa. Y de todo este ocaso de esos demonios, así como Balder surgió después de la caída de Odín, de Thor y de todos esos dioses, todos esos haces del panteón nórdico, yo aspiro y espero y lo ratifico que de esas cenizas tiene que surgir una figura como María Corina, resplandeciente. Lo voy a decir poéticamente para que no me digan fanático, para que no me digan que las barbaridades que ahora me están escribiendo, porque ahora se están metiendo muchos chavistas en mi canal a hablar barbaridades y con toda clase de escritos e insultos, que yo me divierto con eso, mayormente por la falta de ortografía, redacción y sintaxis, porque esa gente o la comunidad del CLAP les está pudriendo el cerebro, o sencillamente, después de 25 años de chavismo, son analfabetas funcionales. Caminan como unos seres humanos, hablan, pero si se cayeran, andarían en cuatro patas y comerían hierba. Imagínense ustedes la situación de este tipo de gente. Y yo creo que María Corina, que ha dirigido hasta ahora una brillante acción que definitivamente no le da alternativa al régimen. Yo creo que el régimen ya no va a querer ir más nunca, aunque ellos se aferren al poder, más nunca van a querer ir a unas elecciones. O van a tener que hilar muy fino para que esas elecciones puedan tener un tufito de legalidad. Porque ya María Corina les trancó el juego. Ya por ahí no van a adquirir ninguna legitimidad, más nunca. Y eso es sumamente importante. Eso es un logro importantísimo que los mezquinos en el exilio y los mezquinos y alacranes dentro de Venezuela y por supuesto el régimen no quieren reconocer. Eso es un mérito enorme. Por eso es que yo insisto, no por fanatismo, en apoyar a María Corina Machado. Edmundo, nuestro presidente Edmundo, tiene su papel, lo tuvo, lo puede seguirlo teniendo en la medida en que su condición física, su edad lo permita. Pero aquí la lucha gira en torno a María Corina Machado. Y María Corina Machado tiene que resurgir después de estas cenizas como una especie de diosa, de guía. Porque esto, aunque suene ridículo a muchas personas, esto es una lucha espiritual. Porque las cosas del mundo material se logran, se imaginan primero adentro, en la mente, en el alma, en el corazón, y después se exteriorizan y hay una consecución de eso. No es que la realidad existe porque existe y punto, no. La realidad nace aquí, en la mente, en la cabeza. Y nuestra realidad es que María Corina, en ella debemos mantener la fe y la esperanza. Y no le digo que no a mi pueblo, hay una posibilidad de que se le olvide, hay una posibilidad de que la desesperanza cunda, hay una posibilidad de que la gente esté tan acostumbrada después de 25 años de régimen que no se acuerdan de cuando hacían un buen mercado en la Cuarta República, de cuando podían comprar un buen carro, de cuando tenían acceso a una buena educación. Y hablo de la gente de mi edad, porque la juventud que se ha criado esa generación en estos 25 años no conocen otra cosa. Y así todo, son los que han votado con los pies. Porque en esta época de comunicaciones tan veloz, o sea, ellos saben, ¿no?, que hay algo más allá de las fronteras de Venezuela y que se lo están perdiendo por culpa de estos demonios que les ruego a Dios Todopoderoso
que permita a Dios que se coman entre ellos y empiece ese ocaso épico de esas huestes infernales. Yo les pido de nuevo a mi pueblo, les pido de nuevo que por favor mantengamos la fe, que alimentemos esa fe, esa esperanza. Finalmente les voy a decir algo. En las religiones semíticas como el judaísmo, y hablo del judaísmo primero como el sistema base y madre de las otras religiones monoteístas como son el cristianismo o el islam, en el judaísmo, Dios es eterno, Dios es único, increado, desde el principio de los tiempos, anterior al principio de los tiempos, hasta toda la eternidad. Dios es indestructible, Dios es omnipresente y no va a caer en un ocaso como esta cantidad de demonios y dioses de todas estas mitologías que han pasado. Ese es el gran aporte y la gran novedad de las religiones monoteístas. Ese es el gran aporte. Y nosotros, que hemos sido formados en este sistema occidental, judeo-cristiano, basados en eso, no debemos perder la fe. Solamente se perderá el día que pase el entierro de Dios. Y eso, en nuestra cultura, en nuestra religión, en nuestra fe, en nuestra formación, jamás sucederá. Eso sucedió en el ocaso de los dioses nórdicos, griegos, romanos, babilonios, egipcios. Pero nuestro Dios es eterno y así mismo debe ser nuestra esperanza. Y así mismo debemos apoyar a esta heroína que lo está dando todo y lo más triste es que se quede sola. Reflexionen sobre eso, mi pueblo. Reflexionen sobre eso. Opinen. Y que Dios me los cuide, me los bendiga y me los acompañe como siempre en esta lucha espiritual, primariamente espiritual, y que logremos ese anhelado cambio en Venezuela. Y que San Luis Beltrán me los críe, coño. Muy buenas tardes, mi pueblo.